Y con el siguiente tema que vamos a seguir es hablar un poquito de la distribución normal, que si bien ya considero que hablamos durante el desarrollo del experimento que hicimos, de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, distribución normal, típico en las pruebas paramétricas. Importante, dependiendo de la prueba paramétrica, se puede requerir que la normalidad se presente en los datos o que la normalidad se presente en los residuos de los datos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué son los residuos? Diferencia entre las observaciones y el valor predicho por el modelo. Cuando hagamos ANOVA monofactorial en una sesión futura que va a ser donde comparamos tres algoritmos A, B y C, vamos a hacer un análisis, ya este es un ANOVA monofactorial con A, B y C, ya este necesita una prueba de normalidad en residuos y vamos a ver cómo se hace esa prueba. Pero entonces, importante que tengamos presente, se puede exigir normalidad en los datos como tal o normalidad en los residuos de los datos. Esto R lo hace, lo calcula, pero es una diferencia que vale la pena. Es importante que la manejemos. Por ejemplo, ¿qué es un residuo? En el modelo que vamos a más adelante sacar un modelo con base a los datos, dice que el promedio es 20, pero un dato es 23, el residuo es 3. Y esos residuos de todos los datos con respecto al modelo es a lo que se le tiene que calcular la normalidad. Entonces debemos tener claro a cuál distribución normal es a la que se refiere. Entonces, en nuestro algoritmo, como lo desarrollamos, cada dato tenía una distribución normal, no así todos los datos recolectados. Si hubiéramos sacado la normalidad de todo el conjunto de datos, nos da algo raro. Evaluación de la distribución normal. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar datos, información, si es un supuesto, tenemos que hacer la evaluación del supuesto. Sin embargo, y aquí si alguien les cuestiona, las pruebas paramétricas son relativamente, cuando digo paramétricas, estoy hablando t-test y los ANOVAs y 2RK, que veremos más adelante. Son robustas en cuanto a violaciones de los supuestos. Básicamente no pasa una prueba de normalidad cuando ya es demasiado evidente que no son normales. Pero, por ejemplo, para los datos que les mostré en el ejemplo anterior, con buena certeza se puede decir que son normales. Ahí existen las referencias bibliográficas, t-test es razonablemente robusta a violaciones de normalidad para distribuciones simétricas. Entonces, nuevamente, si no es un sesgo muy grande, si no es una anormalidad muy grande, pues puede pasar. Si son evidentemente grandes, invalida la prueba, que parte es nuestra honestidad como investigador hacerlo. ¿Qué es lo más fácil? Mostrar el análisis de la normalidad y decir, con esto se analizó, pues si se ajustan a la línea los residuos o si se ajusta a la curva de normalidad y se decidió que sí cumplía. Más adelante vamos a ver qué hacemos si el supuesto no se cumple y vamos a ver de que existen transformaciones que se le pueden realizar a los datos, por ejemplo, pasarlos por logaritmos o sacarle la raíz cuadrada. Existen distintas transformaciones que se le ejecutan para que queden, para que cumplan los supuestos, ya sea homogeneidad de la varianza o de normalidad y poder analizarlos. Eso sí, los resultados los reportamos como de que la diferencia de la raíz cuadrada de los datos son estadísticamente diferentes. Por ejemplo, si realizamos una transformación de raíz cuadrada. Bien, entonces, adelantándonos a lo que nos vamos a ver, esto es de unos datos que a mí me tocó analizar eventualmente. Los datos como tal, es la línea roja, es la línea de la normalidad, la que se ve por ahí. Vemos de que un montón de los datos cumplen normalidad, pero teníamos un conjunto de datos incómodos que no se ajustaban. Entonces, yo con esta evaluación, yo como investigador, yo dije, no, esto no cumple normalidad.
Y le apliqué una transformación de raíz cuadrada a los datos. Hice el análisis con respecto a la raíz cuadrada de los datos. Entonces vemos que para todos fines prácticos son normales y tenemos estos outliers. Entonces, vamos a ver, estimado Jorge, ¿andas por ahí? Jorge, ¿qué hacemos con esos outliers incómodos que no se nos ajustan a la normalidad? Ujú, ujú. Entonces, una es abrimos el conjunto de datos que tenemos, lo buscamos y delete. ¿Cómo lo ves? Muy bien, entonces, muchas gracias, Jorge. El, esto es algo que depende. A veces puede ser que de todo el experimento, la carnita sean los outliers y sean más bien estos fenómenos los que haya que entender. A veces más bien los outliers nos dice para esa medición el aparato se dañó. Y cuando usted ya, por ejemplo, una medición de frecuencia te dio 15 gigahertz, cuando la resolución del aparato te llega a 3, y usted dice, no, esto parece una falla del aparato, una falla del software, o si es un algoritmo de sintetizado, es algo interesante por investigar. Entonces, volviendo al tema de la evaluación de la normalidad, estos datos se analizaron con ANOVA, aunque estos outliers hacen que no pase una prueba de normalidad. La prueba formal dice que estos datos no son normales. ¿Por qué no son normales? Porque tienen estos outliers. Sin embargo, vemos de manera visual, como dice la literatura, un montón, gran mayoría de los datos sí cumplen con la normalidad. Entonces, en este caso, yo decidí dejarlos y profundizar en la investigación de esos datos, pues, que representaban. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Nuevamente, una de las cosas que yo recomiendo es entendamos qué estamos haciendo. Puede ser, si medición de temperatura en personas, si estudio 100 grados, definitivamente ese dato hay que descartarlo. Si estamos sintetizando imágenes y una imagen que en especial duró mucho, vale la pena ir a verificar. Si estamos viendo invalidaciones en caché, estamos viendo que en ciertos casos hubo pocas invalidaciones, vale la pena ir a verificar. Entonces, outliers es nuestra responsabilidad entender lo que estamos haciendo y cuáles valores son o no son normales. Entonces, terminando el tema de la normalidad, existen un montón de pruebas formales para evaluar la normalidad de los residuos. Shapiro-Wiley, Anderson, Kolmogorov y los demás. Son dependientes del tamaño de la muestra, tenemos que tenerlo presente. Si la muestra es grande, puede indicar que hay una diferencia estadísticamente significativa en una distribución normal, aunque esta sea pequeña. Dígase, datos que sí se pueden analizar con supuesto normalidad, la prueba tira que no se puede. O lo contrario, si son pocas muestras, va a indicar que tiene distribución normal, aunque no debería pasar la prueba. Entonces, los métodos visuales son buenos para evaluar si se cumplen los supuestos. Aún así vale la pena hacer las pruebas formales para verificar el resultado. Entonces, esto ya lo tenemos presente y lo que sigue es ANOVA monofactorial, pero este tema es ya bastante más grande y lo veremos en una sesión futura.